Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a un viernes más de estudio bíblico. Gracias al Señor que nos permite un viernes más, hermanos. Ya casi por terminar el año, ya estamos en noviembre. Qué rápido, hermanos, pero yo quiero que pienses en esto. Y depende desde el punto de vista de que lo veas. Puede que tú digas, hay otro viernes más de estudio, qué pesado, o ya. O que digas, gracias al Señor por un viernes más que me da la oportunidad de escuchar su palabra, que me da la oportunidad de saber qué planes tiene para mí. Ojalá que la segunda opción sea tu pensar y tu sentir, hermano, porque Dios es misericordioso y nos da la oportunidad de escuchar su voz. En la palabra del Señor dice, hermanos, en el Salmo 95, en el versículo número 6, dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y espero en verdad, hermano, que nos hayamos reunido, los que nos hemos conectado el día de hoy, los que están por conectarse el día de hoy, que lo hayamos hecho con el único sentir de adorar al Señor y de postrarnos ante Él, porque únicamente Él es digno y porque por su misericordia y su gracia hasta el día de hoy estamos aquí. Así es que te voy a pedir que me acompañes a orar para iniciar este tiempo de adoración al Señor ahí en tu hogar. Vamos a orar, hermano. Te damos gracias, poderoso y buen Dios, por un día más, una semana más que para muchos ya ha concluido, pero un día más en el que nos permites escuchar tu voz. Te queremos suplicar, Señor, que tú nos limpies en este tiempo, para que todo lo que podamos hacer el día de hoy, cantar, orar, Señor, sea agradable a ti, pueda llegar con olor fragante a ti sin ningún estorbo, Señor. Límpianos, Padre, perdónanos. Y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, te pido que tu Espíritu Santo nos hable al corazón y pueda suplir esa necesidad espiritual con la que hemos venido ante ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres misericordioso y estás al pendiente cada día de cada uno de tus hijos. A tu nombre sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a adorar el nombre del Señor, vamos a exaltar su nombre con gozo, con alegría, hermano, porque únicamente Él es digno de adorar y de alabar y de exaltar. Acompañemos entonces al grupo de nuestra iglesia a entonar este canto. Adelante, hermano. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor.
majestad, lavando mis pies. Inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Alabado sea el Señor. Bien, hermanos, vamos a empezar de lleno con nuestro estudio bíblico de este viernes. Hoy estaremos ya concluyendo uno de los 12 héroes inconcebibles de esta serie. ¿Recuerdas que hace 3 semanas ya iniciamos con este héroe inconcebible que era Esther? Es Esther. El día de hoy vamos a concluir ya con este héroe. Y la próxima semana estaremos iniciando con un nuevo héroe, primeramente Dios. Entonces, la semana pasada nos quedamos en el capítulo número 5 del libro de Esther, hermanos. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy con este libro. De verdad, hermanos, es fascinante adentrarse en la palabra del Señor porque a veces tal vez leemos, sí, con conciencia, esperando que el Señor nos hable, pero cuando te profundizas, el Señor es cuando trata y cuando precisamente la palabra del Señor te mueve a hacer cambios en tu vida, transforma tu vida. Iniciamos pues entonces, hermanos, el capítulo número 6
del libro de Esther. En el capítulo ya hemos visto, hermanos, el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y muchas aplicaciones prácticas que aprendimos de esos capítulos. El día de hoy vamos a aprender también algo para nuestra vida en estos capítulos restantes del libro de Esther. Iniciamos pues con el capítulo número 6, hermanos, del libro de Esther. Y en este capítulo nosotros vamos a poder ver que el Señor, de hecho, de ahí viene precisamente el título de nuestra meditación, de nuestro estudio, el día de hoy, que quise ponerle por nombre honor a quien honor merece. En el capítulo 6 de Esther, hermanos, vemos que Mardoqueo recibe honores. Y vamos a ver de quién recibe honores. Dice el capítulo número 6, y trae como subtítulo ahí en sus Biblias, dice, Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Versículo 1 dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guarda de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Hermanos, ya varios hemos leído esta historia y vemos cómo el rey Asuero busca procurar a Mardoqueo por haber denunciado el complot que se estaba organizando en su contra. Amán, evidentemente, hermanos, con el ego hasta arriba y pensando que nadie podía ser más importante que él, recibe una pregunta del rey. El rey le pregunta que qué debían hacer con aquel hombre que procurara siempre el bien para con el rey. Evidentemente Amán acá, pensando que se trataba de él, le dice al rey que debían de tratar a ese hombre como lo mejor de lo mejor, que incluso deberían de vestirlo con las ropas del rey, que debían poner su corona a ese hombre y que deberían de llevarlo a todas las provincias, casi alabándolo y diciendo que viva ese hombre. Pensando que se trataba de él, hermanos. ¿Cuál va a ser su sorpresa? Que el rey le dice, pues bien, haz esto con Mardoqueo. Hermanos, coraje tras coraje, malas cosas tras malas cosas les vienen pasando y se le viene cayendo todo el plan al malvado Amán. Era evidente, hermanos. Era seguro, se estaba metiendo con Jehová de los ejércitos, con uno de los hijos de Jehová de los ejércitos, del Dios verdadero. Y esto no me deja otra aplicación y otra enseñanza, hermano, que tú debes de confiar en que Dios es el que pelea tus batallas. Aquí no vemos en este capítulo, hermano, en este capítulo 6 de Esther, hermanos, vemos clara y palpablemente la providencia del Señor. Y no estoy exagerando, hermanos. Pudieron haberle llevado cualquier otra crónica al rey. ¿Sí? Cualquier otro suceso. No es casualidad que le hubieran llevado donde aparecía Mardoqueo destapando el complot que estaba en su contra. No es casualidad. Todo esto lo movió el Señor. Y por eso nosotros podemos ver aquí en este capítulo una vez más la providencia del Señor para con sus hijos. Le hubieran podido llevar cualquier otra crónica, hermanos. Pero aquí lo que yo veo es lo siguiente, y lo que me deja de enseñanza práctica aquí es que Amán, el malvado Amán, queriéndose el exaltar, fue humillado, hermano. Y aquí dice, en el Salmo 138:6, nos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermano,
Nosotros como servidores del Señor, todos somos servidores del Señor. Cada uno cumple su rol en el cuerpo de Dios, que es la iglesia. Pero debemos de tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Si bien Dios ha establecido un orden, un organigrama, una jerarquía en la iglesia, es Dios, hermano. No ha sido el hombre, ha sido Dios. Pero debemos de tener mucho cuidado nosotros que estamos trabajando y sirviendo al Señor, porque muchas veces Satanás utiliza la vanidad y el orgullo para hacerte creer que tú eres el más importante, cuando el más importante en la iglesia y en todo el cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. Y cuidado, mi hermano, porque cuando el orgullo empieza a invadir nuestro corazón, sintiéndonos que nosotros somos los más importantes, que sin nosotros no se puede hacer nada, pasa esto, lo que le pasó al malvado de Amán. Porque dice el Señor que Él atiende al humilde, pero que al altivo lo mira de lejos. Y fíjate, otra aplicación bien práctica en Lucas 14, del versículo 7 al 11. Me dice, es todavía un poquito más contundente esto. Lucas 14, del 7 al 11 dice, los convidados a las bodas, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú, esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Versículo 10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y fíjate el versículo 11, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Termina la palabra del Señor. Vemos pues aquí que a este Amán que se quería enaltecer, que pensaba que le iban a llevar por todas las provincias, él fue el que terminó llevando a Mardoqueo a todas las provincias para que se le reconociera a él. Ahora, si el libro de Esther en su totalidad, en sus 10 capítulos, hermano, nos muestra algo, es que Dios, en su providencia, en su plan perfecto, siempre está obrando en los asuntos del hombre, aun cuando nosotros no nos demos cuenta. Capítulo número 7. Vemos entonces el fin de Amán. Al fin en este capítulo, hermanos, la reina Esther da a conocer su petición delante del rey y lo acusa. Da a saber el plan malvado que tenía este Amán de exterminar a todos los judíos y junto con todos los judíos, evidentemente a la reina Esther, porque ella era judía, ¿sí? Y da la historia precisamente del capítulo 7, que una vez que el rey, al enterarse de esto, se sale por un momento a sus jardines, de ahí de sus aposentos de donde estaban en el banquete, y Amán, viéndose descubierto, va y se postra delante de la reina rogándole. En eso entra el rey Asuero y le dice, no basta con todo lo que has intentado, lo que has planeado hacer. Les estoy parafraseando el capítulo, hermanos. Sino que además de eso intentas violar a la reina. Ahora hasta ahí llegó la vida de Amán. Amán es colgado en la horca que había preparado para ahorcar a Mardoqueo. Lo que él había hecho para utilizar en contra de un hijo de Dios fue utilizado al final en contra de él. Vemos en el capítulo 7 el fin de Amán, hermanos. Pero algo bien importante y algo que yo quiero que aprendamos de este capítulo. Vemos aquí que tuvo que escurrir la muerte de un súbdito para apaciguar la ira del rey, el juicio del rey. En el caso de Amán para con el rey. En el caso de Amán con Mardoqueo,
Murió Amán como culpable, ¿sí? Y el inocente sobrevivió. Pero en nuestro caso, hermano, y eso me lleva precisamente a recordar lo que el Señor hizo con nosotros. Cuando el Señor se interpuso entre el Padre para apaciguar la ira, para apaciguar el juicio de Dios por nuestro pecado. Nosotros como culpables, hermanos, teníamos que haber muerto en la cruz. Sin embargo, el inocente, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, vino a tomar nuestro lugar para apaciguar la ira del Rey, para apaciguar el juicio del Rey, muriendo entonces el inocente por el culpable. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. A veces damos por hecho, hermano, esa obra tan grandiosa que no merecíamos que hiciera el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. A veces creemos que damos por hecho que nos merecemos, ¿verdad? Cuando no nos merecemos nada. El capítulo 7. Ahora, capítulo 8. Vemos en el capítulo 7 el fin de Amán. Al final hasta ahí llegó su vida de Amán. Pero vamos al capítulo 8, hermano. Aún cuando Amán ya había muerto, si recordamos, el rey Asuero ya había emitido un decreto que todo el pueblo judío había de morir. Un decreto del rey no se podía anular, ¿sí? No se podía revocar, no. Se tenía que cumplir a como diera lugar. Entonces vemos nuevamente la intercesión de parte de la reina Esther ante el rey para con su pueblo. Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis, hermano. ¿Cómo debemos de pedir al Señor? ¿Cómo debemos de pedir al rey? Porque muchas veces en nuestras oraciones, cuando tal vez la desesperación llega a inundar nuestro corazón por las circunstancias, por lo que ustedes quieran, hermanos, muchas veces nuestras peticiones llegan a estar más bien, perdón, hermanos, incluso tal vez inclinadas un poco a la exigencia, incluso tal vez rayando a lo imperativo, a ordenar. Pero fíjense, ¿cómo intercede la reina Esther ante el rey en las dos ocasiones en las que ella le tiene que hacer una petición al rey? En el capítulo 7, ¿sí? Cuando Amán es ahorcado, fíjense cómo la reina Esther solicita y pide al rey. Dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. ¿Qué vemos aquí, hermano, en esta petición? No hay otra palabra para definirlo más que humildad, más que humillación. Y es lo que debemos hacer nosotros delante de nuestro Señor. Aquí le está pidiendo la reina Esther al rey, pero nosotros le pedimos al Rey de Reyes, hermanos, al Señor de Señores, al poderoso, al soberano, al creador de todo. ¿Quiénes somos para incluso tal vez llegar a exigir hasta cierto punto? Vemos esta petición totalmente llena de humildad. Y en el capítulo 8, en el versículo 3, vemos nuevamente cómo pide la reina Esther. Miren, dice en el versículo 3, capítulo 8. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, fíjense su petición, hermanos, si place al rey y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, agageo. Pero fíjense, hermanos, si soy agradable,
si le place. A veces nosotros en nuestras peticiones al Señor, hermanos, nada más tomamos en cuenta lo que nos conviene o lo que nos gusta, lo que sería de bendición. Pero yo creo que muy pocas veces utilizamos estas palabras que utilizó la reina Esther. Qué hermoso sería, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pudiéramos expresar esas palabras antes de solicitar algo a nuestro Señor, que sabemos que Él ya conoce. Antes de que nosotros expresemos algo, Él ya sabe qué conoce, qué necesidades tenemos. Pero debemos ser humildes aún en nuestras peticiones para con el Señor. Vemos entonces, hermanos, que el decreto del rey había sido dado, no se podía echar atrás. Entonces lo que solicita la reina Esther es que el rey haga otro decreto. Y vemos que ese otro decreto autorizaba a los judíos para defenderse de todos aquellos que quisieran hacerles daño. Y apareciera entonces, hermanos, que entonces vemos que ya se pasó una cosa, pero todavía faltaba por resolver otra. Y así, poco a poco, el Señor va manifestando su plan perfecto y va cumpliendo su voluntad. Y eso me ayuda, hermano, a recordar lo que vemos en Proverbios 4:8, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el capítulo 8, hermanos, vemos proféticamente lo que iba a pasar para con cada uno de nosotros el día en el que el Señor nos salvó, el día en el que el Señor nos rescató, y lo que va a pasar para aquellos que aún han de creer en su nombre. Fíjate, en el versículo 17 dice que llega la salvación para los gentiles. Versículo 17 dice: evidentemente el nuevo decreto del rey lo hacen llegar a todas las provincias. Y dice el versículo 17: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Muchos se hacían judíos. Proféticamente aquí estamos viendo, hermanos, que el decreto de nuestro rey, de nuestro Dios, era que todos procedan al arrepentimiento, que todos reconozcamos que somos pecadores y que todos aceptemos al Señor Jesucristo para poder ser salvos. Y el día de hoy, por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor, nosotros hemos alcanzado salvación. Nos hemos hecho hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Así como aquellos mensajeros que llevaron el decreto del rey a todas las provincias, nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas a todas las provincias. Recordemos, ya se los había comentado, ¿cuál era el decreto del rey? Que todo el pueblo judío se podía defender para cualquiera que les quisiera hacer daño. Hermano, vemos aquí nuevamente la misericordia de nuestro Señor, la providencia del Señor para dar salvación a todo aquel que se arrepienta. Y había banquete, pero dice aquí lo más importante, hermano, es que hay salvación para todo aquel que se arrepiente y acepta a nuestro Señor como único y suficiente Salvador. Aleluya y gloria a su nombre, hermano, porque vemos que el día de hoy se cumplió, que se ha cumplido con nosotros este plan perfecto del Señor para nuestra vida. Y gloria al Señor porque aún se ha de cumplir para aquellos que han de escuchar su palabra. Capítulo número 9 de Esther, hermanos. Viene entonces la victoria para los judíos. Definitivamente los judíos tenían a alguien poderoso, a alguien influyente. En pocas palabras, estaban palancas, como vulgarmente decimos, ¿verdad? Porque tenían al rey de su lado. Nosotros, hermano, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras batallas, tenemos circunstancias difíciles, pero tenemos a nuestro lado, hermanos, al Rey de Reyes y Señor de Señores.
al que nos creó, al que hizo el universo, al que si no está en su voluntad que se mueva el aire, no se mueve. Y en eso es en donde debemos de confiar, hermanos. Si dice, y hacer propia la promesa del Señor, aferrarnos a la seguridad que nos da la cita que dice Romanos 8:31, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, hermano? En el capítulo número 9 vemos que se establece ya la fiesta del Purim. Una fiesta, y va a parecer, a veces podríamos pensar, hermano, que Dios es un Dios como muy solemne, como muy serio. No, Dios es un Dios de gozo, porque Él nos da el gozo, hermano. Nuestro gozo viene del Señor, ¿sí? Y Él le ordena, instituye y establece este festejo, esta fiesta, para celebrar la liberación del exterminio de su pueblo. A partir del versículo 16, vemos que Dios establece la fiesta del Purim. Versículo 18 y 19. Para todos aquellos hermanos, para todos aquellos judíos que se encontraban en Susa, acuérdense, todo esto les está sucediendo a los judíos que se quedaron en Persia, que no quisieron regresar a la tierra que Dios les había prometido. Versículo 18 y 19 del capítulo 9, dice, pero los judíos que estaban en Susa, Susa era la capital de Persia, se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Del versículo 20 al 32, nos da precisamente la palabra del Señor, cómo Dios instituye esta fiesta. Versículo 20 al 32 dice, y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y del 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. El versículo 24 dice, porque Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur. Acuérdense, en capítulos anteriores vemos que echar pur era echar suertes. Y aquí mismo dice, ¿qué quiere decir suerte? Es decir, había echado suerte para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Fíjense, hermanos, no nada más fue Amán, sino también a sus hijos los ahorcaron. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur, ¿sí? Por haber echado suertes, haber echado Pur. Por eso le llaman los judíos hasta el día de hoy la fiesta del Purim. Y debido a las palabras de esa carta, y por lo que ellos vinieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento. Vemos entonces que hasta hoy en día los judíos, hermanos, celebran la fiesta del Purim, ¿sí? Conmemorando la liberación del exterminio, ¿sí? Vemos cómo Dios cumple su plan y seguirá cumpliendo su plan, hermanos. Miren, yo quiero que nosotros podamos recalcar y podamos apreciar un principio bien importante en esta parte, en esta celebración. Porque sí, es un día que celebran los judíos, pero pues a mí qué, hermano. Sí, hermano, hay algo que tú tienes que celebrar cada instante de tu vida. ¿Y sabes qué es ese algo?
que el Señor te liberó del pecado, que te salvó de la condenación, que te salvó de vivir en condenación eterna, vivir eternamente privado de la presencia. Y cada día nosotros tenemos que celebrar eso, hermano. Nosotros cada día tendríamos que celebrar precisamente eso de parte de nuestro Señor, porque por amor y misericordia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el Señor en su palabra, por ti y por mí. En todo el libro, hermano, nosotros vemos, en todo el libro de Esther, nosotros vemos lo que a simple vista a nuestros ojos pudiera parecer. Es decir, vemos que hay muchas situaciones difíciles para Esther, para Mardoqueo, ¿sí? Y hoy en día también podemos ver en el mundo, hermano, que a veces las cosas parecen ser que están mal y van de mal en peor. Incluso tal vez a veces llegan algunos a pensar que todo esto ya se salió del control de Dios, pero no es así, hermano. Nosotros podemos a nuestros ojos ver lo que parece ser en el libro de Esther a simple vista, pero cuando meditamos bien en todo el libro de Esther, vemos cómo Dios en su soberanía, cómo Dios en su voluntad perfecta va cumpliendo su plan. A pesar de lo que nosotros pudiéramos ver que en las circunstancias son difíciles, sí, Dios cumple su plan, independientemente de las circunstancias que se presenten. Y como Él quiera cumplir su plan, al final su plan se cumple y su voluntad se cumple. Y es donde tenemos que confiar, hermano, que dice la palabra que su voluntad es agradable y perfecta, aún a pesar de lo que nosotros podamos ver. Vemos aquí, hermano, en este libro de Esther, sí, a personajes, a Esther que intercedió, a Amán como con su plan malévolo que fue derrotado, y a Mardoqueo. Pero vemos que el verdadero héroe y el honor que únicamente se merece recibir es aquel que nos ha salvado. Es nuestro Señor Jesucristo, es Jehová de los ejércitos, porque Él cumplió su voluntad. Él es el único digno de adorar. Él es el único digno de honrar. Y vemos también, yo quiero que veamos aquí dos principios, básicamente a nivel general, hermano, en el libro de Esther. Primero, que la voluntad de Dios se cumple. Sí, sea como sea, la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida, en mi vida, en la vida de su pueblo, hermano. Pero otro principio bien importante que tenemos que ver aquí es que, aun cuando la voluntad se cumple, hermano, nosotros somos libres. Dios no nos obliga a nada. De verdad, Amán hizo lo que le plació, lo que quiso, y le fue mal. Asuero hizo lo que quiso también, hermano. Pero también Mardoqueo y Esther tomaron la decisión, hicieron lo que quisieron, pero la gran diferencia es que ellos decidieron bajo la voluntad de Dios, bajo la guía de nuestro Señor. Y esa es la gran diferencia que nosotros podemos marcar, hermano. Ser libres en tomar nuestras decisiones, pero te aseguro que cuando tú tomas decisiones guiadas por el Señor, en completa obediencia al Señor, no hay más que bendición para tu vida. No hay ninguna interferencia. Nadie obligó a ninguno de estos personajes a hacer lo que hicieron, hermano. Todos ellos lo hicieron por convicción y decisión propia. Y vemos cómo entonces se cumplen aquí estos dos principios bien importantes. La voluntad de Dios se cumple, pero Dios respeta nuestro libre albedrío. Ahí está, hermano. El hombre, hablando del hombre y la mujer, hermano, ¿sí? Libre, tomando decisiones, haciendo lo que hace, ya sea bajo la voluntad de Dios, bajo la obediencia a Dios, o bajo la voluntad propia. ¿Sí? Recibiendo tal vez bendición, pero también entonces tal vez sufriendo las consecuencias.
siendo responsable por sus acciones y asimilando las consecuencias cuando han actuado mal. Hermano, las pruebas son parte del diseño y del plan perfecto de Dios para la vida de sus hijos. No podemos dar por hecho de que un cristiano, de que un hijo de Dios va a estar exento de pruebas. No, si en ocasiones las verdad son pruebas difíciles y que si volteamos atrás no sabemos, bueno, sí, más bien nos podemos dar cuenta que esas pruebas únicamente las hemos podido superar porque Dios ha estado con nosotros, porque Él nos ha sostenido. Fue una gran prueba para Mardoqueo. Estaba en riesgo su vida. No se inclinó ante Amán. Y por eso muchos de sus compatriotas, de sus paisanos judíos, sufrieron las consecuencias. Fue una prueba difícil para Esther, hermano. Aún arriesgando su propia vida, se presentó delante del rey y fue capaz de decir, si perezco, que perezca. Probablemente, hermano, yo no lo sé, ¿verdad? Pero las pruebas son parte del diseño de Dios. Y gloria a su nombre porque pidámosle, supliquémosle que cuando Él permita, o si Él permitió ya que alguna prueba llegue a nosotros como hijos suyos, Él sea el que nos fortalezca, Él sea el que nos ayude a confiar, que ayude nuestra incredulidad. Fíjense, hermanos, los judíos estaban confiados, tenían confianza en que tenían a alguien al lado del rey que podía abogar por ellos. Era la reina Esther, era judía, era su paisana, y se sentían seguros por eso. ¿Cómo nos tenemos que sentir nosotros, hermanos? Que tenemos al Rey de Reyes, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día a día, hermano. Que tenemos a nuestro lado a nuestro Creador, al Soberano, al Todopoderoso, que nos prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza. Esta es la esperanza que nosotros tenemos que llevar a todos aquellos que aún no la tienen y que aún no conocen a nuestro Señor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú ves el futuro, porque tú no te equivocas, Señor, y aun cuando nosotros no podamos entender tu voluntad, Señor, en las maneras en las que tú actúas, Señor, podemos confiar en que tu voluntad es perfecta, que tú no te equivocas y que nada escapa de tu control, Señor. Ayúdanos a confiar que tú cumplirás tu voluntad en cada uno de tus hijos y que tu voluntad es siempre buscar lo bueno para tus hijos. Quédate con nosotros, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad en la situación en la que nos encontremos cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Y Padre, ayúdanos siempre, Padre Santo, a ser humildes ante ti, buscando siempre llevar una vida recta, una vida íntegra, Señor, que te agrade a ti. Bendito y alabado seas. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias al Señor por su palabra. Alabemos entonces ahora el nombre del Señor, hermanos, porque solamente Él es digno de exaltar, de alabar. Exáltale con tu corazón, porque Él tiene el control de tu vida, hermano. Y qué mejores manos que las del Señor de tener el control de tu vida y de todas las circunstancias que tu vida precisamente, en las que tu vida se puede llegar a ver sumergida. Alabemos el nombre del Señor con nuestro grupo de la iglesia. Adelante, hermanos.
Quien entiende la grandeza de Dios nos sorprende con su gran amor. Y hoy cantamos para el gran yo soy. Levántanos su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad. Gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido, hermanos. Gracias porque nos hemos podido gozar en su palabra, en estos cantos. Antes de despedirnos, hermanos, recuerden que el próximo domingo ya cerramos la campaña del mes de la familia. Y juntamente con ese cierre de campaña, hermanos, reanudamos también nuestros cultos presenciales. Próximo domingo, hermano, Dios mediante, ya estaremos en las instalaciones de nuestra iglesia, en el templo, con los cultos a las 9 y a las 11. Hermano, espero que hayas estado anhelando este tiempo de poder congregarnos para exaltar juntos el nombre de nuestro Señor. No se olviden conectarse los días sábados a sus discipulados respectivos y también conectar a sus pequeñitos al discipulado para niños. Hermanos, nuestro pastor, reciban un saludo cordialmente de nuestro pastor. Y el domingo pasado les hacía nuestro pastor una invitación para que pudieran llevar algún víver, algún alimento para las despensas de los necesitados. Ojalá y este domingo, que es primer domingo de mes y que tendremos la cena del Señor, pudieras llevar algo para la mesa de los necesitados. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio. Ha sido un privilegio, un gozo y de mucha bendición haber podido compartir con ustedes esta serie de estudios. Mis hermanos, no dejen de conectarse. Acuérdense también, miércoles de oración y viernes de estudio bíblico. Continuamos, hermanos. Entonces, vamos a orar para despedirnos. Y que Dios me lo siga bendiciendo en el resto de su semana y en el resto del día. Acompáñenme a orar. Bendito y alabado sea, Señor bueno, Señor justo, Señor amoroso. Te damos gracias por este día y por este tiempo que nos permitiste escucharte, Señor. Queremos suplicarte que nos ayudes a guardar tus palabras en nuestro corazón y que las podamos vivir. Que podamos ser mensajeros de
de tus buenas nuevas, de la esperanza que tú, no, de la misma esperanza que tú nos has dado, que nos ayudes a ser mensajeros para aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos, Señor, en lo que resta del día. Quédate con nosotros, Padre. Y prepáranos también para el próximo domingo, Señor, presentarnos delante de ti. Y, Señor, gracias porque solo tú eres bueno, porque tú eres grande, porque nada escapa de tu control y porque todo tú lo haces perfecto. A tu nombre sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuídense mucho. Que Dios los bendiga y Dios mediante nos estaremos viendo el próximo domingo. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.